la animación. Desde los inicios del siglo XX, este siempre ha sido un formato que permite crear historias de todo tipo, desde lo más simple a lo más complejo, pasando en historias con tonos de comedia, a otras que se pueden tomar más en serio, dirigido a cualquier tipo de público, dependiendo del contenido de la obra. Pero por su vasto contenido que tiene en diferentes países, puede haber posibilidades de tener complicaciones al realizar dichas producciones, o que algunas de ellas nunca llegaron a dar la luz. De ese contexto pueden que se convirtieran en lost media, término que ya muchos deben de saber y no hay necesidad de explicarlo para este punto. Por lo que ya hecha esta introducción, en este video se les presentarán los 8 materiales perdidos o cancelados de la animación. Empezando los años 50, un dibujante que trabajaba con diferentes editoriales de periódicos, llamado Rafael Seminario, interesado en crear sus propios proyectos animados tras la influencia de las obras de Walt Disney, buscó contactos con diferentes técnicos para realizar dibujos animados con él, aunque no llegó en algún tipo de acuerdo con ellos, hasta que se encontró con Augusto López, quien con él tuvieron buenos términos para producir una animación. En 1953, el diario Última Hora publicó que el artista Rafael Seminario estaba realizando la primera película animada de Perú desde el año pasado, no obstante, no recibiría la difusión necesaria para que tenga financiación de alguna empresa que le interese el proyecto, hasta que obtiene el apoyo de la corporación Lidley, que se encarga de fabricar gaseosas para el país, decide invertir más de 150.000 soles peruanos para producirlo. Se inició con un guión hecho por uno de los dueños de la corporación, en que sería un cortometraje de 5 minutos auspiciando la Inca Kola, y a pesar de lo dicho, la trama exacta de este corto es bastante desconocida, pero se tiene una suposición con las imágenes disponibles, de que un felino al interpretar una melodía criolla, 2 chicos, entre ellos Periquito, bailan la marinera con sus trajes típicos de la danza, mostrándose también la torre del parque universitario bostezando, como si recién se levantara, y todos estos eventos tienen un fondo musical del músico José Pepe Morelli. Tras su finalización en producción, el corto que se nombró Sorpresas Limeñas, fue exhibida el 3 de mayo de 1957 en el Cine de Metro, que se hallaba en la Plaza de San Martín por Lima, resultó ser un éxito, logró recaudar más de lo invertido, y fue aclamado por tener una animación bastante admirable para la época. ¿Y saben cuál es para mí lo más raro de todo esto? Es que pese a ser aceptada en todos los sentidos, este corto esté perdido, pero la empresa encargada de financiarla luego de su exhibición, jamás ha declarado que tenga alguna copia, incluso no se tiene conocimiento si fue resguardada en alguna filmoteca nacional. Toda información que les mencioné, fue gracias por algunas capturas de las pocas fotos disponibles de esta animación, periódicos que le llegaron a mencionar, y una parte de la investigación de Raúl Rivera, para su libro sobre la historia de la animación peruana. Godzilla iba a ser un filme que sería dirigida por un escritor y director de televisión, Bob Anderson, con un equipo de animadores estadounidenses, aun cuando la productora es originario de China. La ya comentada productora tenía pensado sacar 3 películas, siendo Godzilla la primera en ser programada para salir en algún punto del 2010 en los cines, siendo las que seguirían Cuckoo Speed y Pato Pato Ganso. La trama sería que Kingsaurus, quien es el gran monstruo del póster, que después de sentirse abrumado por la apatía de sus compañeros, convence a sus 2 amigos para viajar a la ciudad perdida de Atlantic City, para interrumpir una inauguración. Por esta imagen pensarás que será una especie de parodia de Godzilla, pero nada de eso, ya que el título también es conocido por llamarse Liga de Monstruos, además de que su trama no contiene nada sobre el personaje original fuera de unas cuantas referencias, y por la única razón que pusieron ese título referente a esa gran criatura, fue solo para llamar la atención de las audiencias, táctica que les salió muy mal, debido a que la empresa Toho, quien tiene los derechos de Godzilla, demandó a los productores de la película por infringir los derechos de autor, provocando la cancelación del filme para la compañía que lo producía, en que también cancelaría otra de sus películas que planeaba sacar, solo saliendo a la luz una de ellas.
Lo poco que quedó de ella para el ojo público es una escena de animatic y unos artes conceptuales, enseñándonos cómo se vería este largometraje si es que no se llegaba a cancelar. En 1996, se dio el estreno de la versión live action de los 101 Dálmatas, y Disney, al querer aprovechar su popularidad, donde ya tuvo antecedentes de crear series animadas basadas en sus películas del momento, decidió que se haga un piloto de los 101 Dálmatas, pero que sea una adaptación de la película de 1961, y que esta misma, una vez aprobada, debía producirse a principios de 1997, aunque el piloto de la serie nunca se vería en el resultado final, sobre todo si se desconoce de qué trataría. Por lo poco que se ve del piloto, los diseños de los personajes son bastante similares de lo que se vería en el resultado final. Aparte de eso, en el piloto iba a haber otra personaje principal llamada Penny, una cachorra dálmata, que se evidencia de su existencia cuando un artista lo dibuja en una pequeña parte del sneak peek. Que hablando de este mismo, en los VHS de 1997 de su primer live action, y este VHS de Doug, se muestra una promo de la cadena de televisión, ABC, promocionaba la serie animada de los 101 Dálmatas, junto con la serie de recreo. Y esto básicamente es lo único que se tiene del piloto, ya que este nunca se transmitió por televisión. De todos modos, la idea de Disney fracasó, al durar menos de un año en ser transmitida. 20 años después del estreno de la serie de los 90, se produjo un piloto para una nueva serie para los Dálmatas, en que se enfocaría más de 60 años después de los eventos de la película original, en sus sucesores en la época actual, siendo dos dálmatas los personajes principales para el piloto, como los hermanos mayores de los cachorros, y que sería un prototipo del episodio que posteriormente sería conocido como Londres. Tenemos un problema, confirmado por el director de la serie. Como dije, este piloto fue producido en el 2017, pero al igual que el piloto de su primera serie, este nunca fue presentado al público, exceptuando algunos clips mostrados en el Annecy Animation Festival Reel del 2018, así también algunos guiones gráficos, como estas imágenes por ejemplo, en que se ven los prototipos de lo que serían los personajes que aparecerían en la serie, ya que otros personajes se diseñarían posteriormente luego de darse luz verde al piloto. Serie que duró una sola temporada, y con menos episodios que su primera serie, demostrando tristemente que para esta franquicia, el formato televisivo no es lo suyo. En 1934, Efraín Gómez comenzó la producción de un corto animado, en que lo llamaría La danza de los venezolanos Diego Esqueletos, por los estudios cinematográficos nacionales, para probar el sistema de sonido Buster System, de la cual Efraín se encargó de sonorizarlo con ese sistema mencionado, mientras que el alemán, Herbert Weiss, fue el animador principal en su realización. La trama inicia con una camioneta desplazándose al ritmo de una música caricaturesca, donde de ella salen equipos de periodismo de forma humanoide, en búsqueda de un tema para hacerle un reportaje, pero son capturados por unos caníbales representados por indígenas, siendo una autorreferencia de cómo actuarían las personas que no tuvieron ningún contacto con algo de la tecnología que se llegó a avanzar en el territorio venezolano. Aproximadamente dura unos 9 minutos el cortometraje original, quedando solo 4 minutos que se conservan en la Biblioteca Nacional de Venezuela, hallados por el profesor de Universidad de Rice, Luis Goldberg. Cabe aclarar que en el 20 de abril del 2022, el canal Tiempos Vinilo de YouTube publicó un documental de la historia de cómo empezó de manera temprana el entretenimiento audiovisual de Venezuela, mostrando entre esos materiales el corto de lo que se tiene disponible de los Calacas Chidas, pero el audio que se escucha en el documental no es auténtico, pues el apartado sonoro de la misma permanece perdido.
En 1973, Andrew Lloyd Webber, quien es muy conocido por ser guionista y compositor en obras de teatro, como la reconocida Fantasma de la Ópera, se acercó a la editorial Callean Ward, quien se encargaba de publicar la serie de libros de los ferrocarriles, donde él planteó la idea en producir una serie animada que se base en los libros ya mencionados, con la peculiaridad de que este sea de un estilo musical. Tuvo varias conversaciones con el escritor de la serie de libros y con el director general de la editorial para que les convenza la idea, y pese a que sentían cierta desconfianza en el proyecto, ya que anteriormente lo intentaron y fracasaron en eso, le dieron una oportunidad para realizarlo, iniciando con los primeros borradores del concepto, donde también al aceptar esta propuesta, a Lloyd se le dio el control creativo de la franquicia, la cual los abogados de Lloyd argumentaban que dicho control era para asegurar el presupuesto para la animación y de la realización de una película. El escritor tenía cierto miedo por esta decisión de que Lloyd tenga el control de este proyecto, así que el director general le dijo a él que mantenga contacto personal con Lloyd para que hablaran del futuro incierto de la serie. Posteriormente el escritor firmó un contrato para iniciar con la producción del piloto para la cadena Granada TV, y se le dio un pago adelantado de $500. La animación iba a ser similar a los primeros cortos de los Pitufos, en el sentido de que se hicieron con fotograma por segundos, con recortes hechos en 2D. Entre los varios animadores que trabajaron aquí, destaca la participación del animador Brian Cogerot, quien más adelante sería el co-creador de caricaturas británicas de los 80, como Danger Mouse y El Conde Pátula. ¿Quién lo diría? Volviendo con el tema del piloto, a inicios de 1976, este finalmente llegó a terminarse completamente, y fue presentado al canal de Granada. Desafortunadamente ellos lo rechazaron por falta de interés en el resultado final, por lo que los futuros planes que tenían para esta posible serie, acabaron yéndose al diablo. Años más adelante crearían otro piloto con un formato distinto, de la cual en una de las anteriores partes de Los Media, ya fue mencionado en este canal. El paradero del piloto es desconocido, aunque gracias al libro de Lloyd Webber y las ediciones del 2015 del libro Thomas el motor del tanque, se sabe que este existió, aunque la trama del piloto se desconoce, pese a que estos libros mencionen su existencia. Fuera de la gran información de cómo surgió la idea, las imágenes del piloto son escasas, solo teniendo 2 imágenes, mostrándonos de cómo se veían los diseños y los fondos, adaptando las ilustraciones de la serie de libros que fue creado para este proyecto que hasta esta fecha no sale a la luz. En el mes de agosto del 2010, la productora Great Demon Nation presentó en un tráiler las salidas de unas OVAs para el 2011, llamada El reflejo de la media luna, en que en esta animación sería ambientado en un mundo donde los demonios y los humanos coexisten en paz, enfocándose en 3 protagonistas que harían un triángulo amoroso. Así es chicos, este OVA iba a ser de tipo yaoi. Pese a este anuncio de que las OVAs saldrían en algún punto del 2011, la productora poco después de anunciarla, cayó en una crisis que lo dejaría meses después en la bancarrota, siendo absorbida más tarde por Seven Stones Studio, quienes reescribirían el guión en el 2015, para lanzarlo supuestamente en el 2016, pero al final este es hasta el momento la última declaración sobre las OVAs, ya que hasta el día de hoy no fue anunciada su cancelación, la cual es probable que haya pasado eso de forma silenciosa. Toda la información de su fecha de lanzamiento se subió a muchos sitios web de China, las cuales actualmente han sido eliminados casi en su totalidad, quedando solo una página, MyList Anime, y uno que otro dato en foros de español. En el 2012, Vocaloid Chona Project Seven Animation lanzó una serie de cortos de 4 minutos, en donde por breves cameos aparecen los personajes de la serie de OVAs que todavía no había salido, tal vez para dar un indicio que esta animación no fue suspendida, antes del anuncio sobre su reescritura en guión, claro. Hubo rumores sobre una distribución limitada en forma de prueba, ya que varios blogs chinos que hablaron de estas OVAs, mencionan la existencia de estos DVDs raros, explicando que era un paquete que contenía un DVD del primer OVA, un cómic a todo color, y una imagen que puede ser un póster junto a una tarjeta, siendo esto confirmado por unas fotos que se subieron por internet, donde cabe la probabilidad de que esta haya sido una promoción muy poco difundida.
Dreaming Machine iba a ser una película japonesa que se iba a estrenar en algún punto de la década pasada, al ser dirigida por Satoshi Kon, quien tuvo la idea de hacer este largometraje luego de escuchar la canción Dreaming Machine del compositor Susumu Hirasawa, que varios de sus temas sirvieron como base para otras películas de Kon. Empezó su producción entre el 2008 y el 2009 luego de terminarse el guión, de la cual no se sabe mucha información de su trama, pero teniendo en cuenta que los personajes serían máquinas, en un mundo sin humanos, habría sido un road movie de robots. En el mes de mayo del 2010, el director fue diagnosticado con un cáncer de páncreas, estimándole medio año de vida. Cuando se anunció esta noticia, los involucrados tuvieron inquietudes sobre el futuro del filme, pero uno de los fundadores y directores generales del estudio Madhouse, Masao Maruyama, dijo que se continuaría la elaboración de la película aún después de fallecer Satoshi, por lo que él seguiría trabajando en la película en sus últimos meses de vida, hasta el 24 de agosto del 2010, donde la animación japonesa estuvo de luto tras su muerte, y tras este hecho, el proyecto estuvo en un gran hiatus hasta noviembre, en que el nuevo director, Yoshimi Tazu, se encargaría de completarlo. Al llegar el 2011, el filme sufrió problemas económicos, así que fue suspendido por unos años. De todos modos fue cancelado en esos años posteriores, al tener muy bajo presupuesto para llevarlo a cabo. Alrededor de 600 a 1500 tomas pudieron animarse, con storyboards y guiones gráficos completos. Algunas imágenes fueron reveladas junto a unos cuantos artes conceptuales para promocionar a la cinta antes de cancelarse. También parte del storyboard fue publicado en el libro Animación, Real vs Sueño, y que en el 2021 salió un documental francés que contendría escenas inéditas de Dream Machine, la cual ha investigado, y mostraron algunas imágenes, pero las escenas no fueron liberadas en sí todavía en el documental. Aún así se agradece de que hablarán del proyecto, en que por lo menos este filme sí pretendía seguir adelante, pero el destino le jugó una mala pasada al desarrollarse. Meses después de ser fundada TVN, se realizó un concurso público para el diseño de imagen corporativa para el canal, donde entre 6 participantes, un estudiante de Bellas Artes llamado Carlos González, sería el ganador por el diseño de un perro con lentes, al que llamaría Tevito. Tevito se convirtió en la mascota corporativa de TVN, donde en varios cortos publicitarios promocionaba los programas del canal, al igual que se representa en ocasiones con el folclore chileno de una manera simpática, como tocar instrumentos típicos del país. A pesar que el personaje benefició a su creador y a la misma TVN, esto no duraría para siempre. El 3 de noviembre de 1970, llega al poder Salvador Allende a la presidencia, quien con el tiempo haría bastante controversia al no favorecer al país, como el gran desequilibrio económico que generaba su gobierno. Gracias a esto, el 11 de septiembre de 1973, se dio un golpe de estado por parte de los militares, golpe que fue liderado por Augusto Pinochet. De esto, TVN, al ser perteneciente al Estado chileno, cerró transmisiones por 3 días, ya que los militares limpiarían varios de los elementos que lleguen a recordar la administración de Salvador Allende, que en sinónimo sería quemar muchos programas y producciones que se llegaron a perder para siempre. Entre ellos se encontrarían los cortos de Tevito, en que muchos de sus cortos se destruyeron tras este evento, y posteriormente removido de ser la mascota del canal. A pesar de este evento, Carlos González siguió trabajando en la cadena, creando otros personajes nuevos, como los niños Ito e Ita, en 1974, y al Conejito Televisión, en 1979. 13 años después de que Tevito sea removido, y en el contexto del retorno a la democracia de 1990, un empleado antiguo del departamento de animaciones de TVN, Domingo Ulloa, entregó a González y a la hemeroteca chilena varios de los cortos originales de Tevito que se pudieron salvar tras el golpe de estado que afectó al canal. En el 2009, TVN, para su programa de su aniversario número 40, en el que se recordaba momentos históricos del canal, en sus inicios mostraron al personaje de Tevito, que fue mascota del programa, que hasta incluso exhibieron los cortos inéditos del perro. En internet está disponible los cortos que se recuperaron por lo ya dicho anteriormente. Sin embargo, los que no se llegaron a recuperar, puede que jamás se recuperen, ya que probablemente muchos de ellos fueron destruidos en el golpe de estado, pero miren el lado bueno, al menos se llegó a encontrar varios de estos cortos, por lo que en ese sentido, al menos no todo estará perdido.
Como pudimos ver en este video, no importa en la época en que se vaya a hacer este formato, nunca se salvará de cancelarse sin previo aviso, o al perderse con el paso de los años. ¿Qué animación les hubiera gustado que apareciera en este video? Déjenlo en la caja de comentarios. Síganme en Twitter para conocer más al propietario del canal, y decir lo mismo de siempre en esta imagen. Por lo que ya dicho todo esto, yo me despido, y recuerden audiencia, si un canal depende de más de la mitad de su contenido en puros icebergs, son ZZZZZZZZZZ. Adiós a todos, y nos veremos hasta la próxima. Yeah, I can explain to her.